Ok, ahora vamos a platicar un poquito sobre modelos y métodos de investigación. El modelo, chicos, es la representación de la realidad y usa como referencia la teoría. Es una representación mental referida a una construcción conceptual. En la ciencia comúnmente se hace referencia a los modelos científicos que pueden entenderse abarcando en tres significaciones. Uno, representan la teoría. Dos, muestran las condiciones ideales en las que se produce un fenómeno al verificar una ley o una teoría. Y tres, constituyen una muestra particular de la explicación general de la teoría. Así, un modelo científico es la configuración que representa de manera simplificada una teoría. Los modelos son construcciones racionales o constructos que fundamentalmente se forman a partir de otros conceptos y no directamente de la observación de la realidad. Un método es un camino para investigar, conocer o describir. Se aprende de los fenómenos como observador pensante que le interesa todo lo que se presenta y se debe estudiar a fondo y con detalle. Se parte de lo general y como un proceso de reflexión a llegar a lo particular. Se consideran las construcciones dadas por los filósofos anteriores sobre el objeto para aceptar, corregir y transformar la concepción que se tiene de él, así como exponer las características que se le han encontrado. Se examina como pensamiento, el pensamiento al objeto estudiado y determinado, o sea, se vuelve el resultado obtenido para verificar su validez. Como vemos, todas estas características van de la experiencia a la teoría y de la teoría a la experiencia. Primero, partimos de la experiencia y tratamos de buscar cómo lo podemos explicar. Cuando obtenemos esta explicación, regresamos a la teoría y a partir de la teoría explicamos la experiencia. Otro gran investigador fue Euclides, que él puso los elementos de la geometría. Él decía que explica el significado de los términos técnicos y sus definiciones. Otra importante un método es expone construcciones cuya ejecución se supone conocida, expone sus postulados. Y tercero, usa ciertas afirmaciones, nociones comunes o axiomas. Entonces, por ende, dice que las definiciones deben ser universales, que se deben aplicar en todo momento. Las postulaciones han de ser de teoremas, de teorías no comprobadas, y los axiomas deben ser verdades indiscutibles, comúnmente aceptadas. Como vemos aquí, Aristóteles, Euclides, fueron de gran influencia en la época medieval, donde se comenzó a consolidar el método experimental. En ese entonces los conceptos y metodologías se usaban de manera indistinta. Entonces, el método y la metodología, el método se reproduce principalmente en Grecia y como antiguo proviene de la palabra métodos que es igual a meta, odos que es vía. Entonces sería una vía para llegar a una meta. Se vuelve un procedimiento para investigar y conocer. Es un procedimiento riguroso, formulado lógicamente para lograr la adquisición, organización o sistematización de expresiones o exposiciones de conocimientos, tanto en su espectro teórico como en su fase experimental. Y el método científico es un procedimiento que busca formular preguntas o problemas sobre la realidad y los seres humanos, con base en la observación de la realidad y la teoría ya existente. Entonces, el investigador es capaz de concebir y de poner en práctica un plan que le permita conocer su realidad, y con un dicho sentido más amplio, siguiendo un método. Dos de los métodos más usados es el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo se le atribuye a Bacon. Método inductivo quiere decir que vas de lo general a lo particular, y el método deductivo quiere decir que vas de lo particular a lo general, y este se le atribuye a Descartes. Entonces, las claves del método cartesiano, que sería el método de Descartes, se encuentra en el deseo de superar todas las dudas. Descartes dice que dudar para no dudar, tal es la esencia del pensamiento crítico que coloca en el meollo del razonamiento fisiológico. Descartes dice que tienes que dudar de todo hasta que lo puedas comprobar. Entonces, el método inductivo, que es de Bacon, se utiliza principalmente en las ciencias naturales. Es así una generalización que conduce
casos particulares a una ley general. Quiere decir que buscamos cosas muy sencillitas para llegar de la ley general, basados siempre en la experiencia de un fenómeno, para dar una ley para todos los casos de los fenómenos para una misma especie. Entonces tenemos el método inductivo y método deductivo. El inductivo, vamos de lo particular a lo general, y el deductivo de lo general a lo particular. Entonces, en los modelos de investigación vamos a tener dos modelos básicos, un modelo cuantitativo y un modelo cualitativo. El modelo cuantitativo se refiere a cantidades usualmente utilizadas en las matemáticas, en química, y el modelo cualitativo se refiere principalmente a las ciencias sociales, en las cuales denominamos características y los modelos que se pueden aplicar.